y todos los que se encuentran acá. Agradecerle a la UCI porque nos permite tener espacios para compartir con los docentes y con invitados especiales. La dinámica de hoy va a ser la presentación de nuestro invitado especial y después presentaciones de experiencias docentes con diferentes técnicas que hemos venido desarrollando. Don Alejandro Romero es quien nos acompaña. Él es argentino, es profesor, licenciado en educación y doctor de filosofía en teología. Coordina el área pedagógica de ASIC, que es una institución dedicada a la enseñanza superior, y pertenece también a la FIET. Esta institución nuclea todas las instituciones teológicas del Cono Sur y tiene vasta experiencia también en educación virtual. Su presentación principalmente va a estar enfocado en el sujeto pedagógico y en el trato con el estudiante. Le escuchamos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento afortunado de compartir con ustedes y con aquellos que están en línea este tiempo y que crean que yo vine aquí para decirles algo. Bueno, eso es bueno. De alguna manera eso pasa con nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes vienen a clase, esperan que algo bueno le podamos decir. Y la idea que traje ahora, que traje en este día, es que podamos pensar un poco en ese que está del otro lado, que también de alguna manera nosotros lo estuvimos, que es el alumno, y tirar algunas ideas, algunos conceptos que nos ayuden a volver a pensar en cosas que posiblemente ya sabemos, pero que nunca están de más volver a refrescar, a reflexionar sobre ello y saber que del otro lado, en el alumno, hay alguien a quien uno le tiene que prestar un poquito de atención para ver cómo hacer mejor nuestro trabajo. ¿Para allá tengo que apuntar? Ah. Bueno, primero debemos decir que la educación es un tema complejo, no complicado. La educación no es algo que sea tan difícil de entender y de trabajar que no podamos hacer nada, sino que la educación es un tema complejo, dicen algunos autores. ¿Y a qué se refiere esto? A que hay muchas variables que forman parte de esto que nosotros llamamos educar. No solamente la educación es el docente delante del aula y el alumno que está del otro lado, sino que hay un conjunto de aspectos. Imaginemos una situación. Estamos delante de un aula y vemos que ese grupo de alumnos no rinde lo que nosotros esperábamos, ¿no? Entonces, llamamos a un psicólogo o a un psicopedagogo para ver si hay algún problema de aprendizaje, ¿no? Y resulta que nos encontramos que ese alumnado tiene otras características, posiblemente aspectos familiares, aspectos personales, emocionales, pasando por alguna situación personal, cuestiones económicas, y otro conjunto de cosas, ¿no? Que no podemos limitar, es decir, no podemos limitar nuestra mirada de la educación a un solo aspecto. Por eso siempre cuando hablamos de la educación debemos hablar de aspectos interdisciplinarios. Por eso cuando enseñamos educación hablamos también de las ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas, muchas ciencias que hablan sobre la educación, ¿sí? Entonces echamos mano a la historia,
a la filosofía, a la antropología, a la sociología, etcétera, ¿sí? Entonces, desde el vamos, cuando hablamos de educación, estamos hablando de un tema complejo, del cual nosotros, en el contexto donde nos ubicamos y de acuerdo a las características de lo que nosotros estamos ofreciendo, debemos racionalizar nuestro trabajo. ¿Sí? Es decir, no debemos caer en los aplicacionismos ni reduccionismos. Lo que les decía hoy antes, ¿no? Reducir un problema a una sola disciplina, a una sola problemática. Si uno o dos alumnos tienen un problema que no rinden, la pregunta que nos debemos hacer no es solamente sobre una cuestión estrictamente de aprendizaje o una cuestión psicológica, ya que la psicología en los últimos tiempos siempre ha sido la niña bonita de la educación, ¿no? Entonces, no, debemos no caer en aplicacionismos ni reduccionismos, ¿sí? Es como aquel que es un economista y mira el mundo desde la economía, ¿no? O que es un abogado y ve todo de acuerdo a las leyes, ¿se entiende? Nosotros como educadores no podemos caer en los reduccionismos y los aplicacionismos. Debemos mirar la educación desde un abanico amplio y complejo. Por eso hablamos de complejidad, ¿sí? Vamos al próximo. Es decir, es mucho más que la tríada tradicional docente, alumno, contenido. Debemos pensar en algo más amplio que eso tan simple que todo el mundo conoce, que todo educador sabe, docente, alumno y contenido. Es mucho más que eso, ¿sí? Enseñar, dice un pedagogo, es difícil, es complejo, es dinámico, es cambiante, es relativo, es tanto que nunca alcanza, ¿no? Es algo que se va dinamizando a lo largo del tiempo. Y ustedes que tienen experiencia en la educación virtual, están, diríamos, avanzados en esta temática, nos damos cuenta que cada tiempo, 6 meses, un año, comienzan a salir cosas nuevas y uno no puede quedarse en el tiempo. Debe ser dinámico, cambiante, y parece que nunca alcanzaríamos el objetivo de nuestra tarea porque siempre el horizonte está cada vez más lejos, ¿no? Y en la educación de alguna manera es así. La educación siempre es un horizonte al cual nunca llegamos. ¿Por qué? Porque no existe algo así como el producto acabado. Algunas veces encontramos eso en las instituciones, ¿no? Que una carga de materias que cuando el alumno salga de ese lugar pensamos que nunca más va a estudiar, ¿no? Y lo vemos como un producto final, ¿no? Y no como aquel que todavía debe continuar, debe seguir, ¿sí? Bueno, algo interesante cuando hablamos de la educación son los dispositivos escolares. Cuando hablamos de escolares estamos hablando de cualquier nivel, no solamente de la escuela. Y yo siempre doy el ejemplo de la diferencia entre un cirujano y un maestro. Y esto lo podemos ver en cualquier orden, no solamente en la educación presencial, sino también en la educación virtual, ¿sí? Porque la incorporación de las nuevas tecnologías, incorporar una computadora, no es sinónimo de mejoramiento, ¿sí?, de la educación o innovación pedagógica, ¿no? Porque podemos trasladar la educación estrictamente presencial al formato virtual, ¿no? Y ser tan conductistas en lo presencial como en lo virtual también. Entonces, cuando hablamos de dispositivos, estamos hablando de, por ejemplo, la luz, ¿no? Una luz, uno toca una tecla, se prende, toca otra y se apaga.
El dispositivo escolar sería lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Yo estoy aquí, supuestamente con algo que a ustedes les interesa o les han dicho a alguien que les puede llegar a interesar, ¿no? Y ustedes como ocupando el lugar del alumno. Ese es un dispositivo que está intacto. Si nosotros llamáramos a un maestro del siglo XIII y le pidiéramos que entre por esa puerta y nos enseñe prehistoria, posiblemente no tenga demasiadas dificultades para saber dónde está ubicado y cómo debe moverse. Porque en general el dispositivo está casi intacto. Ustedes están sentados, están mirando de frente, hay alguien que está aquí ocupando el lugar del saber, ustedes ocupando el lugar del no saber, ¿no? Y viene el docente y enseña. Sin embargo, eso no pasaría con un cirujano. Imaginemos un cirujano del siglo XIII y lo metemos, ¿no?, en una sala de operaciones del siglo XXI. Seguramente no sabrá qué hacer. Eso significa que a lo largo del tiempo es como hemos naturalizado el dispositivo escolar, el dispositivo educativo. Lo hemos como que hubiera sido algo caído del cielo. Sin embargo, el dispositivo educativo es una construcción social. Es algo que la sociedad ha construido como tal y que ha dado bastante éxito. Por ahora ha dado bastante éxito. Sin embargo, como educadores, nuestra tarea es desnaturalizar lo que es naturalizado por la sociedad y por los docentes, por los alumnos, por los directivos y por las instituciones. Es decir, nuestra tarea, nuestro trabajo como docentes es, en definitiva, racionalizar, volver a pensar lo que estamos haciendo como educadores y como institución. ¿Sí? Vamos a la próxima. Es decir, lo que les decía recién, desnaturalizar el dispositivo educativo. Bueno, yo aquí les quiero dar un contexto muy general de lo que es la pedagogía. Seguramente muchos de ustedes saben de lo que les voy a estar hablando ahora. No sé si habrán escuchado hablar de Comenio y su famosa didáctica magna. Estamos hablando de un tiempo posterior ahí, cercano a la Reforma Protestante. Comenio era un religioso protestante y fue como el iniciador de lo que hoy conocemos como educación. Me dice, ¿cómo puede ser eso? Sí, él, si ustedes recuerdan un poco de historia, la gente iba a la iglesia y escuchaba el mensaje en latín, ¿no? Cuando viene la Reforma Protestante, se empiezan a traducir los escritos sagrados a las lenguas vernáculas. Pero nos encontrábamos con un problema muy grave. La gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces había que enseñarles. Y Comenio se le ocurrió una idea fascinante que para nosotros hoy es común y natural. Él dijo, ¿y si le enseñamos a los niños? Es más, dice Comenio, yo me doy cuenta que un niño de 5 años no aprende lo mismo que un niño de 11 o 12 años porque no tiene la misma capacidad de abstracción. Cosa que después la pedagogía, la psicología y la ciencia comenzó a descubrir, ¿no? Y después, siglos después, vienen lo que nosotros conocemos como los sistemas educativos. Cuando se forman los estados nacionales, se comienzan a formar los sistemas educativos, ¿no? Y lo que nosotros vemos hoy como tan natural, que los chicos vayan al nivel inicial,
a la primaria, a la secundaria y luego vayan a la universidad, no era tan natural, ¿no? En la próxima. Por lo tanto, lo que nosotros vemos cuando hablamos de modernidad, estamos hablando de cuando de alguna manera se comienza a formar los estados nacionales y se forman los sistemas educativos y vemos casi naturalmente este lugar que ocupaba el hombre, la mujer, mamá, papá, el niño en la escuela, el lugar del Estado, ¿no? Cosas como que se han puesto como naturales a través de aquellos años. Y el alumno, que luego fue criticado y fuertemente entre los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, esta posición que tenía el alumno de ocupar el lugar del no saber y del docente que ocupaba el lugar del saber. Cuando surgen las nuevas pedagogías y se empiezan a criticar estas ideas, empiezan a descubrir lo contrario, que el alumno no era alguien que no tenía nada, sino era alguien que tenía un bagaje. Y aquí echaría mano a Paulo Freire, me imagino que lo deben conocer, el famoso pedagogo brasileño, ¿no? Donde habla de la educación, donde está como criticando y tratando de repensar al otro, que no es alguien al cual se le deposita algo, ¿no? Cuando él habla de la educación bancaria, ¿no? Es decir, yo deposito en el otro, pero el otro es una tabula rasa, algo que no tiene absolutamente nada. Sin embargo, no es así. Usted y yo lo sabemos perfectamente bien. El alumno, aún sin importar la edad, pero cuando son más grandes, mucho más, vienen realmente con un bagaje, con una mochila importante, de la cual nosotros de alguna manera debemos partir y trabajar y conocer. Porque yo no le puedo enseñar a leer y a escribir a alguien que tiene un doctorado en filosofía, ya sabe leer y escribir. Bueno, partamos de lo que sabe para poder construir a partir de ahí. Es cuando se habla de los saberes previos, ¿no? Entonces, eso comienza a comprenderse mejor, ¿no? En aquel tiempo estaba esta idea del ideal pansófico, todo a todos, ¿no? No sé si habrán escuchado alguna vez esta palabrita, pansófico, ¿no? No tiene nada que ver con el pan, con el que comemos. Pansófico es todo a todos, esta idea de repartir. Es un concepto interesante en educación. Algunos pedagogos hablan de cuando enseñamos estamos repartiendo algo. Haciendo este conteo así muy general, muy por arriba, vemos que antes nos encontrábamos con dos grandes utopías. Uno era el punto de llegada, ¿no? Y otro era el orden en todo. ¿Qué significa esto? Que antes nos encontrábamos con que el hombre y la mujer a la cual debíamos formar o enseñar tenía un lugar de anclaje. Es decir, había algo que nosotros debíamos formar en ese hombre y en esa mujer que ya estaba dado. ¿Sí? Hoy se habla más de la diversidad, de la multiculturalidad, ¿sí? Muy diferente a este punto de llegada que ya no existe casi más. Aunque yo siempre digo, la educación tradicional sigue con vida. Uno le toma el pulso y el corazón y le andan perfecto. Entonces, este punto de llegada de las utopías que hablamos de la modernidad, tiene que ver con que había libros, yo recuerdo libros de niños de primaria que decían el niño bueno, ¿no? Y daba todas las características de cómo debía ser el niño bueno.
cómo debía comportarse, ¿sí? Esto tiene que ver con ese punto de llegada, cosa que hoy no es tan así. Sí sigue habiendo orden. ¿Por qué? El orden tiene que ver con el sistema educativo, con el currículum, ¿no? Con ese orden que todavía se sigue dando de los niños que vayan a la escuela en tal edad, ¿sí? Diferenciados, sus contenidos, de menor a mayor, de menor complejidad a mayor complejidad. Es decir, hoy nos encontramos con utopías hiperadaptativas. Hoy nosotros elegimos lo que queremos, no nos viene dado. Hay un famoso, y ahora nos vamos a meter un poquito para solamente algunas frases de un sociólogo polaco llamado Zygmunt Bauman, no sé si alguno lo conoce, falleció a principios de este año, y nos habla de que hoy el menú es grande, ¿no? El problema es que es tan grande que no sabemos qué elegir, pero vivimos en un mundo donde el sujeto de nuestra intervención se ha modificado y bastante en comparación del sujeto que nosotros encontrábamos hace 50, 60 años atrás. Hoy ya no hay grandes pedagogos, hay más técnicos en pedagogía. Algunos autores dicen que el último gran pedagogo fue Paulo Freire, ¿sí? Pero Paulo Freire, algunos que lo catalogaban, él decía, él no era solo un pedagogo, era un filósofo, era alguien que pensaba al ser humano. Hoy nos encontramos con que la pedagogía se ha restringido y se la ha ubicado a un lugar más técnico. Por eso uno empieza a encontrar posgrados, por ejemplo, en gestión educativa, ¿no? Término que antes nunca se utilizaba, ¿no? Como si la educación tuviera un lugar neutral, limpio, puro. Sin embargo, eso no es verdad, porque cuando enseñamos de una manera u otra, estamos transmitiendo alguna intencionalidad filosófica, ¿sí? Alguna ideología estamos transmitiendo cuando estamos enseñando, nos guste o no, ¿sí? Por lo tanto, esta idea, este deseo de que la pedagogía tenga un lugar técnico o neutral, ¿sí? Es poco real. Y estaríamos, aparte, le estaríamos dando un lugar casi utilitarista, ¿no? Donde yo utilizo la pedagogía para transmitir un saber. Es más, muchos confunden la pedagogía con la didáctica. Un gran error, ¿sí? ¿Sí? La pedagogía es aquella que reflexiona y piensa sobre la educación. Y la didáctica es el instrumento que utilizo para dar de la mejor manera posible un contenido, un saber, transmitir algo. A ver. Ahí. Bueno, lo que les decía hoy, ¿no? Que se espera que el pedagogo ocupe un lugar neutral. Ahora voy a tirar algunas frases solamente que las podamos leer de Bauman, como para que pensemos así a grandes rasgos. Este sujeto del cual estamos hablando en este mundo posmoderno, o como él lo denomina, modernidad líquida. Él dice que las relaciones entre las personas han cambiado, ¿sí? Él dice que hoy nos encontramos con instituciones zombies, ¿sí? Andan por ahí, pero están muertas. Se mueven, pero por dentro están muertas. ¿Por qué?
porque las relaciones entre los sujetos han cambiado. Por lo tanto, eso genera conflictos, porque nos encontramos con lo que se creó en la modernidad y esperamos que dé los mismos frutos en una sociedad posmoderna, y todavía, si es posible, le pedimos un poquito más, ¿no? Por eso vemos tantos conflictos, por lo menos yo veo muchos conflictos en mi país en este sentido, ¿no? Porque la educación se le está pidiendo a un formato, a un cascarón de la modernidad que dé los mismos resultados que tenía antes o que se esperaban antes, que se puedan dar ahora, y todavía se le está exigiendo mucho más a los docentes y a las instituciones. Antes nos encontrábamos con que si el nene venía a casa y le decía, mamá, la señorita me retó, mamá le decía, por algo será. Por algo será. Y hoy lamentablemente nos encontramos con hechos vergonzosos, ¿no? Mamá, la señorita me retó, ¿quién será ella para retarte? Yo educo a mi hijo como yo quiero, ¿no? Entonces esa relación que antes tenía la sociedad con las instituciones se fue resquebrajando. Es decir, la relación entre los sujetos fue cambiando. Vemos a un sujeto bastante diferente. Él dice que los sólidos han sido sometidos a disolución, haciendo esta comparación entre lo sólido de la modernidad, de esa vieja modernidad, y lo líquido de este nuevo mundo en el cual estamos viviendo hoy. Como decía, hoy estamos en instituciones zombies, algunas de ellas, que están muertas pero todavía están vivas, ¿no? Hay una redistribución y reasignación de los poderes, de lo que le decía hoy. Antes el docente venía a la clase y tenía autoridad por sí mismo. Nadie cuestionaba que el docente esto, aquello y lo otro. Hoy el docente, no importa dónde esté ubicado, si en el aula o en un aula virtual, tiene que ganarse la autoridad del alumno. Pero tiene que ganársela cada vez que va a enseñar. ¿Sí? No sé si habrán escuchado alguna vez este concepto del panóptico, ¿no? De Michel Foucault, ¿no? Es una idea de Bentham, y dice, es una metáfora del poder moderno. Hoy estamos ante el fin del panóptico, que es el fin del compromiso mutuo. La técnica hoy es la huida, ¿eh? El panóptico, no sé si ustedes conocen el concepto. El panóptico es un concepto que Foucault toma para entender este mundo moderno, anterior, y es la figura de la cárcel, ¿no? Las cárceles de antes había un guardia en el medio y todos los presos alrededor, ¿sí? Entonces un solo guardia observaba y miraba a muchos. Hoy se dice que estamos en la época del sinóptico, no del panóptico. Muchos observan a unos pocos, ¿no? Por eso han estado tan en boga estas series de El Gran Hermano, ¿no? Muchos observan a unos poquitos. Y el fin del compromiso, yo no puedo negar que cada vez la gente está menos comprometida con muchas cosas, aún en sus relaciones con los temas más íntimos, ¿no? Y Bauman habla de esto. Dice que antes las relaciones venían con grandes cajas de herramientas, una caja de herramientas enorme, con muchas herramientas dentro, ¿no? Para desarmar una relación había que abrir la caja y comenzar a desarmar, pieza por pieza. Hoy apenas abrimos la caja y una sola herramienta, enter, ¿no? Ya no te quiero más. ¿Cómo no me? Ayer me decías que me amabas. No, ya no te amo más, ¿no?
Algunas veces los chicos nos comentan, no, mi novia me dijo que ya no quería salir más conmigo, me lo dijo por WhatsApp. ¿No? Ya no quiere saber más nada conmigo. ¿No? Hoy hay que correr rápido para estar en el mismo lugar, ¿no? Dice él. Antes, con tener la secundaria, y si teníamos la universidad, éramos unos genios. Ahora tenemos que hacer maestrías, doctorados, postdoctorados, ¿no? Y estamos en el mismo lugar. Hoy el capital es liviano, dice Bauman, viaja en una valija de mano. Él dice, con la desaparición de la oficina suprema ya no hay correcto e incorrecto, el mundo se convierte en una colección infinita de posibilidades. La idea de la oficina suprema era hasta este concepto de que hay alguien que me dice lo que decíamos antes, ¿no? Esta idea de tener un punto de llegada. Se esperaba que nosotros fuéramos de determinada manera, que nos vistamos, que hablemos, que formemos nuestras familias, que nos comportemos de determinada manera. Hoy ya no se sabe qué es bueno, qué es malo, para dónde ir. El mundo es un gran buffet, las desdichas la gran cantidad de opciones. Hoy debo cuidar mi cuerpo, las imperfecciones son mi culpa. Uno forma su cuerpo, su propia imagen de sí mismo. Lo que soy es por mi propio esfuerzo. Si bien vivimos en una sociedad donde estamos altamente comunicados, igualmente vivimos en una sociedad donde la gente se siente cada vez más sola. Los medios de comunicación, las formas en que nos relacionamos con los otros, tenemos la posibilidad, como lo estamos haciendo hoy, de yo estar hablando aquí y gente de otro lugar estar escuchando. Algunos dicen que hasta un médico puede estar en una parte del mundo, ¿sí? Y con el uso de la robótica estar operando a alguien en la otra parte del mundo. Sin embargo, se dice que la gente se siente sola. La identidad es la lucha constante por detener el flujo. Las identidades son semejantes a las lavas volcánicas que vuelven a fundirse y a disolverse antes de haber tenido tiempo de fundirse y solidificarse. ¿Se entiende? Las identidades de las personas van mutando y cambiando, ¿no? Constantemente. Las identidades parecen sólidas en su destello desde afuera. Cuando se las contempla desde el interior, toda solidez parece frágil. Todos conceptos de Bauman, ¿no? Las identidades son inestables, hay que estar alertas, constantes, hay que estar alertas, ser flexibles y readaptables. Se ha pasado de la sociedad del panóptico, como decía hoy, a la sociedad del sinóptico. Se han invertido los roles, ahora muchos observan a unos pocos. Esto es como si fuera un caramelo pequeñito para tener una idea de lo que Bauman nos dice desde el plano de la sociología, ¿no? Les invito a que lean a Bauman, Modernidad líquida, Amor líquido, hay muchos libros de él. Sociedad sitiada, ¿cómo? ¿Cómo? Bien, sí. Tiene varios libros. Esto nos lleva a que tengamos que pensar a la educación como una acción situada y singular. Hoy hablamos así de manera informal con Patricia y Jaime y decíamos que nosotros no podemos hacer clases magistrales, no podemos venir y dar la misma clase exactamente igual que quizás dimos el año pasado, porque el contexto, el formato, las personas,
lo que esas personas nos pueden ofrecer en el aula, en la clase, van a ser diferentes, aunque yo pueda darle el mismo contenido. Es decir, la enseñanza es una enseñanza situada y singular. Lo que pasa hoy en este lugar puede ser diferente si yo lo doy de la misma manera. Capaz alguien que está aquí está pensando, ahora va a venir el partido. Quiero saber si Argentina ganó, ¿no? O si tengo que sacar las milanesas del freezer para comer a la noche. Este hombre, la verdad que me está diciendo cosas que no me interesan mucho. Me desenchufo, me vuelvo a enchufar. La educación es una cuestión, es algo muy singular, ¿no? Por eso Hannah Arendt, no sé si la escucharon nombrar, una filósofa alemana, judío-alemana, ella dice, o dijo, trabajar con el ser humano es trabajar con lo impredecible. No sabemos lo que va a ser el otro. No sé cuántas personas ustedes han invitado que vengan aquí y que estén en línea. Algunos no han venido, posiblemente. O vinieron otros que no sabían que iban a venir. Eso habla de lo imprevisible que somos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, la enseñanza siempre es una forma de intervención. Yo intervengo cuando enseño. Me estoy metiendo. Hay un pedagogo que dice, cuando yo voy a enseñar, me estoy metiendo con el otro. Y quizás ese otro no me eligió a mí, pero me estoy metiendo igual. ¿Sí? Y ese otro posiblemente me diga, mira, conmigo no te metes, porque no me interesa lo que me quieras decir. Y en la educación pasa eso. En la educación estamos constantemente recibiendo malas noticias de que el otro que está del otro lado nos dice, seguí participando. Había un profesor mío en la universidad que me decía, hay alumnos a quienes, él decía, yo disparo, pero no le entra ni una bala. No hay forma. No quiere recibir lo que yo quiero darle. Como decía hoy, hay un pedagogo argentino que se llama Estanislao Antelo, y él dice, educar es meterse con el otro. Por eso la educación, sea en el formato que sea, nos estamos metiendo con otra persona. Porque educar de alguna manera es meterse, es estar con el otro. Si no está el otro, no educamos. Entonces, educar es meterse con el otro. Y que tiene el derecho y la autoridad para decirme que no. La enseñanza es un intento de transmitir algo. Cuando nosotros enseñamos, intentamos hacer algo. No sabemos lo que va a pasar. Es más, posiblemente el resultado de nuestro trabajo nunca lo vayamos a ver. Qué fuerte, ¿no? Posiblemente un alumno de ustedes, cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, diga, ay, ahora me cayó la ficha de lo que me dijo el profesor. Ahora, yo me acuerdo que él me había comentado de un libro, lo voy a tomar. Pero quizás ese otro, ese docente, ya no está más. Y nunca se enteró. Algunas veces yo doy el ejemplo de, me acuerdo en la secundaria, yo tenía un profesor de cívica, ¿no? Y él era abogado. Y no sé por qué, pero me fascinó sus clases. Y por el hecho de que él era abogado, yo decía, yo quiero estudiar derecho, ¿no?
Hasta que una vez hasta me anoté en la universidad para seguir Derecho. Y todo por la influencia de este docente, pero él nunca supo. Ni me acuerdo del nombre de él. Es decir, nuestro trabajo algunas veces tiene resultados que nunca veremos, que nunca nos enteraremos. Por eso es un intento. Yo intento, cuando voy a la clase intento. No sé si lo voy a lograr. No sé si el otro está dispuesto a recibir lo que yo le quiero dar. Por eso es un intento. Y hay una intención, ¿no? En nuestros diseños, en los diseños curriculares de ustedes, tienen una intención clara de lo que quieren, a dónde quieren llegar. Por eso es una intención, es intencional. Y lo que les decía hoy, ¿no? El oficio de enseñar es básicamente soportar una y otra vez que nos digan, seguí participando. Yo me acuerdo que antes había unas tarjetitas donde uno se podía ganar algo, ¿no? Y uno raspaba y te decía, ganaste tal cosa, o te decía, seguí participando, ¿no? Y la educación es eso. Posiblemente nos digan, seguí participando, porque conmigo no te metes. Philippe Berrier afirma lo siguiente: la enseñanza es obligatoria y el aprendizaje es una decisión. ¿Sí? Y esto lo vemos en todos los órdenes. Porque a veces pensamos que esto tiene que ver capaz con la primaria y la secundaria, pero a nivel superior también. Pueden ser que sean materias que, bueno, tengo que pasarlas, pero no me interesan, no me van a interesar nunca. No me interesa lo que el docente me dice, no me gusta el docente. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, algunos decían, bueno, mirá, tal materia, ¿por qué no la tomás con tal docente? Es genial. Bien, ¿no? Y uno después iba y le decía, ¿dónde es genial? Para mí no me gusta, ¿no? ¿No les habrá pasado en las películas que le dicen, ¿por qué no mirás tal película? Me encantó. Y cuando uno la mira, después le dice, fue horrible la película, a mí no me gustó, ¿no? Y en la educación pasa eso, ¿no? Del otro lado no sabemos ese sujeto pedagógico, ¿no?, que hay en él, ¿no? A pesar de que nosotros podamos hacer todos los esfuerzos posibles, ¿no? La decisión la toma el otro. Educar es más que transmitir contenidos, es una relación. Nosotros hoy, más que antes, esta idea de cómo nos relacionamos con los docentes, entre docentes y con los alumnos, cada vez tiene más fuerza, porque se nos reclama cada vez más la forma en que nos comportamos, la forma en que deberíamos comportarnos, la forma en que deberíamos actuar, las palabras que deberíamos utilizar. Se nos demanda un poquito más que antes. ¿Por qué? Por lo que decía hoy, la autoridad del docente no está dada, la tengo que ganar. Por lo tanto, estoy constantemente luchando con estas ideas. Decíamos hoy, educar es un oficio que requiere del otro. Enseñar es indicar con el dedo, es señalizar. Algunas veces pensamos muchos en los contenidos, pero la esencia de la educación es indicar al otro hacia dónde, cuál es el camino que debe seguir. Sin embargo, también educar es conservar. ¿Cómo conservar? Sí, conservar la especie. Imaginen ustedes que nosotros le dijéramos a las nuevas generaciones que descubran todo por sí mismas, que nosotros no le vamos a dar nada. Sería
un caos, ¿no? Volver a descubrir la rueda, el fuego, los antibióticos para matar las bacterias. Por lo tanto, si bien educar es un acto que siempre tiene un horizonte abierto, que uno quiere renovarse, quiere ir más lejos, también es conservar, tiene un toque de conservación. Esta idea de que nosotros sabemos, y perdón si les voy a dar una mala noticia, que nos vamos a morir. Usted sabía, ¿no? ¿Sí? ¿Sabía o no? Sí, nos vamos a morir. Y los seres humanos somos los únicos animales que somos plenamente conscientes de eso. Por eso educamos. Por eso queremos que las nuevas generaciones tengan herramientas para la vida, para continuar la vida, ¿sí? Por eso le señalamos con el dedo, le decimos mejores por acá, aunque sabemos que otro puede decir, sí, por acá, pero un poquito para allá, ¿no? ¿A qué llamamos enseñar? Al reparto de signos. ¿Por qué hay que enseñar? Las nuevas generaciones vienen sin signos, no saben nada. ¿Para qué hay que enseñar? Para orientarlos en la vida. ¿Qué hay que enseñar? Todos los signos disponibles. ¿Cómo hay que enseñar? Exponiendo, ofertando, enseñando, de todas las formas posibles. Ustedes lo están haciendo a través de un formato virtual porque saben que hay determinadas cuestiones sociales y económicas que tienen claro y por eso lo están haciendo de esta manera, ¿sí? Por eso lo están haciendo de la mejor forma posible, ofertando de la mejor forma posible. Y ya estamos terminando. Kant y Rousseau decían que somos el resultado no tanto de lo que nos ha sido dado, sino de lo que hemos conseguido hacer cada uno de nosotros con lo que nos ha sido dado. Y vuelvo a pensar en este sentido en la decisión que tienen los sujetos, que tiene que ver con ese sujeto pedagógico, ¿no? Y romper con esa idea o con esa fantasía, ¿no?, de que nosotros podemos formar al otro a nuestro antojo. Si hubiéramos tenido el taller, hubiéramos hablado de la educación como mito de fabricación. Creer que nosotros podemos fabricar a otro, ¿no? Nosotros no podemos fabricar a nadie. Solamente lo que hacemos es intentar hacer algo con el otro, porque en definitiva es el otro el que toma la decisión. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Usemos la vida cotidiana para esto. Algunas veces uno mira una familia y dice, el papá y la mamá, la verdad que dan mucho que desear, ¿no? Y un hijo salió para aquel lado y otro para aquel lado. ¿Y cómo puede ser? Tuvieron la misma educación, los mismos padres, y uno salió para allá y otro salió para allá. Porque no somos el fruto de lo que otros hicieron con nosotros. En definitiva, somos nosotros los que tomamos la decisión, ¿sí?, final. Bueno, lo que les decía hoy, ¿cuándo vemos el resultado de nuestro trabajo? Posiblemente en un tiempo lejano. Por lo tanto, educar es dejar huellas, es dejar marcas en los otros. Cuando educamos nos anticipamos al futuro. Por eso la educación es un horizonte que está allí lejos y siempre estamos luchando y corriendo hacia ese horizonte. Los desafíos que tenemos es transformarnos en personas que reflexionamos sobre nuestra tarea. Y hoy lo que hemos visto es apenas un esbozo del otro, de ese otro que está del otro lado,
que puede estar del lado de un banco o del otro lado de una computadora, pero que está del otro lado. ¿Sí? Nuestra tarea es reflexionar sobre esto como de otros temas. Por eso la pedagogía es la reflexión sobre nuestra tarea de esto que hacemos, de dejar huellas, de dejar marcas, de la intención que tenemos. Y algunas veces las instituciones nos quedamos rezagadas y dejamos que el tiempo pase y seguimos haciendo las mismas cosas que hacía 20 o 30 años atrás, sin darnos el privilegio y la oportunidad de reflexionar entre todos de lo que estamos haciendo como educadores. Los escenarios cada vez serán más inciertos, sin dudas. ¿Sí? Antes eran más predecibles, hoy son más inciertos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ¿se acuerdan? De Bauman, ¿sí? Las cosas que van mutando, van cambiando, los sujetos van pensando de diferente manera. Vivimos en una misma sociedad, en el mismo país, pero nos encontramos con islas diferentes, es decir, pensamientos diferentes. Y debemos trabajar en eso como educadores, si es que queremos llegar a todos los espacios. Hoy debemos reflexionar en la propia acción. Por eso yo siempre invito en las instituciones que los docentes se reúnan, conversen sobre sus problemas, sus dificultades, sus inquietudes. Porque necesitamos reflexionar en el momento sobre nuestra tarea. Yo me encuentro en un montón de lugares donde los docentes casi ni se conocen, casi ni conversan entre ellos. Debemos tomar ese ejercicio de reflexionar en la acción constante, ¿sí? En el futuro inmediato, ahí nomás, para mejorar, para trabajar, para aportarnos entre nosotros. Porque usted y yo sabemos que la experiencia de usted puede ser muy enriquecedora para mí y me puede ayudar para hacer mi trabajo también. Y debemos producir saberes pedagógicos situados. No podemos decir, bueno, vamos a trasladar el formato de la educación en los países nórdicos y los vamos a plantar aquí en Costa Rica para que tengamos un índice, una estadística de PISA que sea similar. No. Debemos producir saberes pedagógicos situados, porque el contexto y el marco en el cual nosotros estamos es único, es particular, es singular. Y sobre ese marco debemos trabajar. Y como alguien dijo, en la cotidianidad está la creación. Y me gusta mucho esa frase. Porque algunas veces se nos pide a los docentes que seamos innovadores completamente todos los días. Y que hagamos clases fantásticas todos los años, ¿no? Y no podemos estar siempre siendo innovadores en todas las clases, pero sí podemos utilizar nuestra cotidianidad para crear cosas nuevas. Me gusta esa frase y creo que tiene mucha razón. Y hasta aquí llegué. No sé si tienen alguna... Perdón que fueron muchas ideas, pueden haber algunas un poco descolgadas, pero la intención era tener una visión general y que nos ayude a pensar un poco, no sé, a repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Para que esto sea un ejercicio cotidiano, ¿no? Como educadores que somos y como instituciones de educación que llevamos adelante nuestra tarea de educar a otros. Algunos escribieron muchas cosas, no sé si tienen muchas preguntas para hacer. Sí. Me pareció excelente todo el maravilloso conocimiento que ha compartido con nosotros en esta oportunidad. Sí.
Sí, que decía que me pareció fantástico los conocimientos y la oportunidad pues, de compartir con nosotros esta charla. Más que todo es una aclaración. Más que todo es una aclaración. Al final de su exposición me llamó la atención que decía que en realidad, digamos, desde el punto de vista de educación no deberíamos seguir los modelos que son como de vanguardia. Por ejemplo, en nuestro medio siempre se precia, digamos, por ejemplo, de las excelencias del modelo de Finlandia, por ejemplo, ¿verdad? Y de hecho, digamos, por ejemplo, en el modelo nuestro siempre hemos seguido modelos a su vez por ejemplo, yo soy, por ejemplo, hijo del modelo argentino, en el tiempo en que la educación nuestra estaba muy fortalecida y muy fundamentada en lo que se hacía en las escuelas en Argentina. Posteriormente después variamos a otros modelos, y vino un modelo puertorriqueño y otros modelos así, y mixtos, y etcétera, etcétera. Para más o menos precisar, ¿usted piensa que no deberíamos realmente seguir, que esa sea la meta, digamos, de la experiencia que ha sido exitosa en otros lugares, entendiendo que por supuesto hay que hacer la tropicalización? ¿Verdad? Sí, creo que, eso es un poco que la respuesta la estás dando. A lo que voy es, cuando uno no aprende a contextualizarse, puede caer en problemas, ¿no? Por ejemplo, algunos países nórdicos lo que están tratando de hacer es quitarles horas de clase, ¿no? Y algunos dicen, bueno, nosotros queremos copiar el modelo sueco y le queremos aparte agregar más horas. Es decir, uno tiene que tener esa inteligencia de saber qué es lo que va a rescatar del modelo para que sea aplicable a mi contexto, ¿sí? Porque algunas veces el contexto social y político y económico que vive un país nórdico no es el mismo de un país latinoamericano. Por lo tanto, algunas veces queremos que, por ejemplo, que la familia esté más involucrada en determinados aspectos, pero cuando vemos el marco de la familia en un país nórdico, vemos que muchos de ellos tienen un porcentaje elevado que van a la universidad. Y algunas veces, lamentablemente, yo hablo de mi país, ¿no? Hay gente que ni siquiera ha hecho la secundaria, ¿no? Entonces, ni la primaria. Entonces, a lo que yo voy es que debemos ser inteligentes en ese sentido. Observemos todo. Claro que sí. Todo lo que hay, venga para acá, ¿no? Lo leemos, lo analizamos y, esto me serviría. A ver, ¿sería aplicable aquí? Sí, bárbaro. ¿Se entiende a lo que yo voy? Claro, sí. Nosotros debemos aprender a reciclar, diríamos, esas cosas, ¿no? Perdón si no aclaré bien del todo eso, pero creo que debemos hacer eso, porque por algún motivo a ellos les da éxito. Entonces veamos qué es lo que le da éxito, sin trasplantar eso de manera casi ciega a un contexto social, político y económico diferente al nuestro. Eso es a lo que yo voy. Lo que me preocupa algunas veces de esas cosas. Que si me puedes ampliar el asunto de nacemos sin signos, teníamos signos, para entender más la idea de signos. Sí. Los signos son la palabra hablada, la palabra escrita, la cultura, el arte, la transformación de la materia, ¿no? Esas son cosas que son propias de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos diferentes signos en otras culturas y signos diferentes en la nuestra, ¿no? Como latinoamericanos posiblemente. Eso tiene que ver con los signos, ¿no? Es nuestro lenguaje, nuestra expresión, nuestra cosmovisión. Esos son los signos. Claro, la gente viene desprovista de signos, viene desprovista de todo eso. No sabes, algunos pedagogos dicen el cachorro humano viene a la tierra, está arrojado ahí
y alguien le tiene que enseñar algo para seguir defendiéndose en la vida. Y nosotros les enseñamos desde pequeños, a hablar mamá, papá, a comer. Usted habla mucho de que para enseñar es una forma de intervención y de intercambio entre el alumno y el maestro, pero bueno, aplicando eso a un tema ya de virtualidad, ¿cómo se puede hacer para que no se sienta como una separación, una ruptura en ese intercambio que sea entre maestro y alumno? Porque tal vez al no estar tan en un contacto directo se puede sentir como que ya no se da ese intercambio, que se ha fragmentado un poco. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso dentro de la educación virtual? Claro. Sí, buena pregunta. Yo siempre digo esto, no sé si tengo razón o no, pero algunas veces vemos a la educación virtual como una mesa de 3 patas. Le falta una pata. Viendo a la educación presencial como la educación ideal y la virtual como, bueno, no tenemos alternativas. Y debemos entenderla como otra forma de enseñar y como otra forma de aprender. Los que estamos metidos más en la virtualidad sabemos que es así, tiene otras lógicas, tiene otros signos, dejamos otras marcas. Sin embargo, yo creo que el trabajo del docente debe, de alguna manera, llegar, en algo sencillo, cuando nosotros intercambiamos un WhatsApp, cuando intercambiamos un email, de alguna manera estamos expresando cosas y estamos acercándonos al otro, ¿sí? Y estamos intercambiando algún saber. Algún tipo de relación estamos entablando, ¿sí? No es que es Por eso en la virtualidad también tenemos que entender que del otro lado hay un otro, con rostro, que vive en una casa, que come, que duerme, ¿no? Y que no es un ser, no es un robot, sino que hay un otro. Y en la virtualidad debemos también mostrar eso, que somos seres humanos, ¿no? Y en esa relación como seres humanos estamos hablando de relaciones, nos guste o no, y de alguna manera lo estamos haciendo, o lo deberíamos hacer, ¿no? en nuestra virtualidad. No sé si aclaré un poquito. Gracias. Más que una pregunta, como una reflexión, sobre todo si hablamos ahora de que en la virtualidad hay que reconocer que hay otra persona, ¿no? Pero también en la presencialidad, porque muchas veces los profesores llegan a, digamos así, a dar cátedra, ¿no? Sin reconocer que hay otras personas con otros saberes sentados escuchándolo, ¿no? Entonces, yo creo que nos pasa tanto en la presencialidad como en la virtualidad, y que en ambas, digamos, modalidades necesitamos reconocer al otro como persona y reconocer sus saberes. Porque justamente, como usted decía, educar es meterse con el otro. Entonces, tenemos que saber quién es esa otra persona. Y yo creo que de ahí viene también esa disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje y hacia abrirse con el profesor. Porque si llegamos con esa arrogancia, ¿no? de que somos los poseedores del conocimiento, realmente es muy poco probable que logremos sembrar esa semilla o dejar esa marca o esa huella en los estudiantes. Y cuando usted dice que enseñanza es un intento de transmitir algo, yo creo que lo que debemos intentar es, más que contenidos, como usted decía, es transmitir motivación hacia aprender e inspirar, porque al final es decisión del estudiante si aprende o no, ¿verdad? No hay enseñanza sin aprendizaje, pero sí hay aprendizaje sin los docentes. Las personas aprendemos en diferentes ambientes. Claro, por eso cuando uno enseña, lo que tiene que hacer es utilizar todas las herramientas que tiene posible, que tenga a su disposición. Motivando, acompañando, ocupando ese lugar, un lugar un poco más
más correcto de... Hoy los saberes están dispersos. Hoy los saberes... Eso significa que ya tenemos que terminar. Los saberes no están en una institución, ¿no? Están en varios lados, ¿no? En línea, don Carlos Brenes nos pregunta, dice, la metodología en estos ambientes es distinta, pero se usa para el mismo fin de educar, de entrega y de adquisición de conocimientos, pues el docente no solo enseña o trata de enseñar, sino que también aprende y cambia durante el proceso. Muchas gracias, don Carlos. Bien. Bueno, el docente debe estar dispuesto a... Yo siempre digo esto. Hay docentes que vienen y me dicen, yo tengo 30 años de experiencia. ¿Y uno qué le puede decir, no? 30 años de experiencia, yo empiezo recién ahora, ¿qué le voy a decir? No tengo mucho que decir, ¿no? Pero alguna vez la experiencia es solamente, como dijo alguien, agua que pasa debajo del puente. Y un pedagogo dice, la experiencia debe vivirse con todos los sentidos, con todo el ser, para que realmente sea experiencia. Entonces esa experiencia después me va a servir, no como años que van transitando, sino como algo que me ha ayudado a seguir reflexionando, a modificar, a transformar mi trabajo, ¿se entiende? Entonces es interesante esto, ¿no? De que el docente también debe ubicarse en ese lugar de un aprendiente, y que no hay un producto acabado, ¿no? No le leo. Don Carlos aporta también que a mí en lo personal la herramienta que mejor me ha resultado con los alumnos en el aula virtual es el foro. Sí, seguro, porque justamente en el foro uno intercambia, ¿no? No solamente está detrás de un texto, sino que en el foro uno empieza a ver cómo el otro ve las cosas, ¿no? Y ahí está la riqueza, como lo que nosotros estamos haciendo ahora acá. Yo pude haber expresado algo y haber creído que lo entendían, y resulta que no lo entendían y alguien tuvo que aclararlo y yo lo tuve que aclarar, y ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza, ¿no? En la forma en que el otro lo puede ver, lo puede interpretar y mejorar, ¿no? Sí. Si los foros son un lugar inevitable hoy por hoy, diríamos, más que nada cuando no hay sincronicidad, ¿no? Que suele suceder mucho en algunos formatos educativos de algunas instituciones, porque algunas veces nos encontramos con alumnos que están en otra parte del mundo, diferencias horarias, y debemos trabajar con lo no sincrónico, ¿no? Don Carlos dice, otra herramienta interesante para la participación colaborativa y constructiva es el wiki. Sí, también. Sí, se relaciona. Sí. No sé si alguien más en la sala quiere participar. Si no, entonces creo que le agradecemos entonces a don Alejandro toda su participación. Un aplauso.